Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos informado, tenemos con nosotros a don Pedro Espinal. Él es presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios. Todo el mundo sabe lo que ha sucedido en el mundo, valga la redundancia. Estamos hablando con la situación provocada por la pandemia, los commodities, y los incrementos de materias primas, de fletes, y bueno, eh, todos los productos, tanto el sector agrícola como pecuario, necesitan de importación. Que dicho sea de paso, tenemos que reconocer que sin quizás, aunque hemos tenido alzas, pero bueno, no ha habido mayor escasez, salvo de algunos productos momentáneos, porque este es un país que produce alrededor del 80% de lo que se alimenta, lo que consume. Pero bueno, todo esto ha repercutido, entonces hemos llamado a don Pedro Espinal para que nos ayude a entender un poco este renglón de la producción agrícola y pecuaria del país, de lo que comemos diariamente, cómo ha impactado, porque no es que antes uno sembraba en el campo y esperaba que si la lluvia favorecía, que si bueno la cosecha tenía gusano, iban o algo, algún insecto que fulano la ensalmaba o algo así por el estilo. Ya nada es así, y entonces todos estos insumos y todos estos productos requieren de lo que se llama fertilizantes, los herbicidas, todos los fungicidas, todas estas cosas que él nos ayuda a entender. Saludos, don Pedro, y bienvenido al espacio. Excúseme que entré a un terreno ahí que solamente usted domina. Muchas gracias y muy bien abordado, ¿eh? Quiero agradecerle esta cordial invitación. Para mí un privilegio estar en su programa. Así que aquí estamos para compartir sobre la actualidad de nuestro sector. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así es. Dígame una cosa, ¿cómo ha impactado este tema de la pandemia? ¿Cómo le ha, por supuesto, a todos esta pandemia, la democracia de la misma, si se puede hablar de que le ha dado a todo el mundo, arriba, abajo, en el medio, a todo el mundo los ha afectado? Al sector que ustedes se representan, los importadores de productos agropecuarios, ¿cómo lo ha afectado? Bien. Sí, nosotros, porque al ser un sector primario, en el sentido de que nosotros somos quienes tenemos que garantizar las tres calientes Sí, claro. de los dominicanos, que si la calculamos así, entonces estamos hablando de que hay que hablar de más de 36 millones Así de es, raciones diarias así es. que hay que llevar a la mesa. Entonces eso es un desafío, un reto tremendo. Eh, yo diría que, por ejemplo, el 2020 fue un año donde prácticamente el sector agropecuario pasó a verse como algo sagrado. Eso es así. Es sagrado. Nosotros tuvimos que trabajar con más fe desde la pandemia, con protocolo y todo, para poder... Ustedes no nosotros, cerraron, nosotros no nos detuvimos. ni podían entonces de que ir a la virtualidad, así, No, porque había, no, no. Había cosas que se manejaban desde la claro, virtualidad, pero pero el tenían, campo es sí, muy real. así Y yo es. creo que la mayoría, mire, el sector agropecuario se inspiró, eso hay que reconocerlo. Se trabajó duro, se asumieron los protocolos, las empresas organizadas. Nosotros nos tocó como nuestra empresa armar todo el protocolo, pero para la calle, al campo, a Claro. producir. Que siempre lo hemos hecho con pasión, porque definitivamente que esta tarea que nos ha puesto la vida es una tarea digna Y noble, y noble. sí. Entonces, el 2020 uno quería que terminara y celebró el que llegó el 31 y el primero. Pero definitivamente el 2021, si el 2020 fue el oleaje, ¿verdad? El reflujo de esas olas fue fuerte. Desde que inició el año apuntó a ser un año tormentoso,
vimos que íbamos a cruzar no un mar, sino un océano embravecido. Perdón, eso sería como el ejemplo de el terremoto. El terremoto viene, te golpea y de todo, pero si Sí. es cerca del mar, entonces en las proximidades, entonces viene el tsunami, que es después vienen esas olas y arropan y arrasan y se llevan todo. Estamos viviendo el tsunami de la crisis, porque las crisis, la humanidad desde que se levantó ha tenido crisis de diferentes tipos, crisis por guerra, crisis meramente económica, como fue la del 2007. Esta es una crisis sanitaria, y usted lo dijo bien cuando hizo la introducción, una pandemia que no le ha quedado un rincón de la tierra sin que quede cubierto. Así es. Pobre, rico, medio pobre, todo el mundo. Entonces, esa situación, a nosotros que tenemos el compromiso de producir esa comida, hemos tenido que ir timoneando en un mar embravecido. Entonces, la situación es que en el 2021 ya sí se presenta el tema de, por ejemplo, la situación del transporte, que fue, diríamos, el primer detonante, porque en el caso nuestro y el mundo se mueve mediante la gran mayoría, el índice alto de movimiento de mercancía, bienes, etcétera, es vía marítima. Entonces ahí se presenta lo que ya usted sabe, una escasez de buques, de espacio en los barcos, escasez de contenedores, porque aparece una, diríamos, una sobredemanda y entonces una limitación para las industrias poder responder a esa demanda, y además también una congestión y una logística afectada a nivel de los puertos, que todavía al día de hoy se ve. Entonces ahí vino que, por ejemplo, nosotros que traíamos en el 2020 barcos desde China, decía contenedores, $2.500, ya hemos visto de que hemos tenido que pagar 18.000 y hasta $20.000 por un contenedor. O sea, estamos hablando de Algo impensable. impensable. Pero cuando uno lo dice $20.000, qué sé yo, 18.000, estamos hablando de más de 1.000.000 de pesos por un contenedor. Y quizá de un commodity como un herbicida, de lo que usted puede traer, por ejemplo, 13.000 litros, entonces ya una parte se va en eso. Y si un fertilizante, quizá que se pueda ver de bajo costo, entonces el precio se le triplica, es 3 veces más a veces el costo del transporte que el propio fertilizante. Y así hemos venido en esa situación, entonces ya en un principio se vio la carestía, los precios altos, pero al día de hoy ya no solamente nos limitamos a eso, sino que entonces estamos viendo la dificultad que hay para usted abastecerse, porque hay una escasez de materia prima y hasta cierto punto un agotamiento, una falta de oferta en el mercado internacional para uno abastecerse. Que en el sector agropecuario eso tiene sus repercute. Que eso es lo más preocupante, es esa escasez, porque a veces uno dice, bueno, y se queja y grita y pelea y por el tema de los altos precios, pero al fin y al cabo, altos precios, caros, pero que aparezcan. Lo malo es cuando no aparecen ni caros ni baratos. O Así sea, que es. esa es la parte más preocupante. Y entonces ustedes están sintiendo esa situación de escasez en esos productos. Sí, sí, o sea, hay materiales que ya a uno se le dificulta mucho, o sea, conseguirlo en el mercado internacional. Hay que estar consciente, por ejemplo, China representa el 70% de lo que suple del mundo, o sea, de las exportaciones del mundo, China Claro. maneja el 70%. Eso también se traduce en el caso de nuestro renglón, o sea, Sí, por tanto ejemplo, de yo le estaba hablando a un amigo, perdón, que hubo una reunión virtual de 3 horas entre Joe Biden y Xi Jinping. Y bueno, pero ¿y cómo se puede hablar 3 horas por y virtual así, dos presidentes? Bueno, pero
El tema es que, aunque los dos no quisieran hablar tanto, son las dos economías más grandes del mundo y con Así esta es. situación que hay ahora, ellos pudieron hablar un poco de geopolítica y de todo, pero seguro que la conversación se centró en la situación de la cadena alimenticia mundial y de cómo se pueden Sí, destrabar las situaciones que existen. claro, sí, porque es que realmente, si nos ponemos a observar, decimos, yo digo, que el mundo está a un paso de entrar en pánico por un problema de abastecimiento de alimentos, que se agrava hoy en día por el tema, o sea, de que manejamos hoy las redes, la comunicación, y entonces ese pánico puede Sí, entrar en espiral. sí, Y tiene una explicación, o sea, por ejemplo, cuando hay situaciones de precios tan elevados, insostenibles, en la agricultura lo que se tiende es a bajar, quizás tal vez usted tiene 100 tareas de un cultivo y nomás puede sembrar 70, sí, así porque la es. economía no le permite sembrar la 30. Entonces Eso es. suba el conjunto, entonces se entra en una caída de la producción Claro. y también de la productividad, porque si usted tiene precios muy elevados, entonces quizá donde usted tenía que echar 40 libras de fertilizante por tarea, lo que puede echar es 30, Sí, 25. Eso afecta la productividad, se afecta incluso hasta la misma calidad de los productos. sí. Entonces todo eso pone en pánico definitivamente a quienes dirigen a los líderes del mundo. O sea, porque ya no estamos hablando de temas Claro, particulares, sino de temas incluso globales. claro, O sea, que en claro. ese sentido, lo primero es la seguridad alimentaria. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Mm? Estamos hablando entonces de esos productos del sector agrícola, pero el sector pecuario no es menos de ahí. E inclusive lo que se dice, bueno, el pollo prácticamente es ensamblado aquí Sí, en República Dominicana. sí. ¿Qué pasa con ese sector y qué pasa también con los insumos que se necesitan para tener la carne de pollo en la mesa de los dominicanos? Déjeme decirle una cosa, es que yo con el pollo, usted me puede a mí de que venir de que con carne de res, no es que yo me lo coma un poquito en alguna vez, pero Ahora, don Héctor, yo soy loco con mi no sé pollito. si usted como yo, y si es un criollito, Ay, 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 yo me voy ay, lejos atrás ay, de un ay, guiso de ay, pollo criollo, ay, 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 con ay, yuca, con ay, arroz. ay, 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 eso es para Sí, morirse. fíjese, no, usted lo señaló ahí en el comentario, o sea, el pollo en gran medida es ensamblado porque nosotros tenemos que importar las materias primas. Usted está hablando de maíz, está hablando de soya, pero ahí viene la cadena que le dije. Entonces, el maíz es un cultivo que para usted levantarlo, básicamente es con elementos mayores, hablemos de nitrógeno. Entonces ya entramos en nitrógeno, si usted quiere hablemos de la urea, hablemos del sulfato de amonio. En el 2020, una tonelada de urea osciló en los inicios desde $300 a 350. ¿Mm? Promedio 3.25. Nosotros llegamos a comprar a 3.25 el año pasado. Hoy en día, una tonelada de urea ronda entre los 900 y $1.000. No, pero Estamos espérese. hablando de un incremento de más de 200% del costo. Pero así es imposible. Inclusive para ustedes reponer inventario es una cosa inaguantable. O sea, porque bueno, yo vendo y vendí a tal precio. Cuando voy a comprar ya está así. ¿Y dónde consigo el dinero? Pero oiga este elemento, que es importante a propósito que usted ha señalado de reponer inventario. Nosotros, como importadores y comercializadores de insumos agropecuarios, en gran medida, nosotros hacemos las veces de un banco, diríamos, informal, porque la mayoría, más del 90% de nuestras operaciones son a crédito. Y a crédito, o sea, más del 90%, incluso a 6 meses, porque, por ejemplo, el arroz, el sector arrocero, para usted poder entrar en el mercado arrocero con insumos, con fertilizantes, defensivos agrícolas, usted tiene que pensar en promedio en un crédito de 6 meses. Entonces imagínese nosotros el dinero que despachamos hace 6 meses atrás, que encontremos que nos llegue ahora, para poder reponer esos inventarios. Ay, Dios mío. Conclusión,
nos hemos empobrecido. Esa es la realidad. Qué duro. Así es, o sea, Qué porque a duro. veces nomás se ven algunas cosas, algunas aristas, pero en conjunto hay que verlo de esa manera. Bueno, y sobre todo empobrecido y a veces no solamente el tema empobrecerse, a veces también está el factor de endeudarse, que esa es otra cosa. Sobre todo nos preocupa, y le soy honesto, el productor como tal. El productor, por ejemplo, un productor arrocero, cuando ya no se le hace sostenible la producción, entonces se endeuda y al fin de cuentas, cuando pasa balance, la cosecha queda en rojo. Claro, Este es un claro, tiempo de cautela en todos los sentidos, o sea, los productores, nosotros los empresarios. claro, claro. Cautela, austeridad, sobriedad. Tenemos que manejarnos bajo esas Claro, condiciones. lo importante es que veo que el gobierno parece que está consciente de la situación que vive el sector que usted representa, ya ha Sí, comenzado a, pues a tener plástica y buscar algunas soluciones con sobre todo los grandes importadores, los sí. grandes representantes del negocio, y entonces que lo importante es que continúe con ustedes Claro, también para el tema de ver de cómo ustedes ayudan también o le ayudan a ayudar a los productores, así porque es. eso es una cuestión, o sea, si ustedes no subsisten y no sobreviven, entonces no pueden asistir a esos productores. Eso es así. Nosotros vemos en el presidente un hombre sensible, Claro, un hombre que está muy consciente de la situación de nuestro sector. Por eso no es casual que él de manera atinada tomara la decisión el 3 de noviembre de asignar esos fondos de 1.600 millones de pesos para el subsidio, sobre todo para mitigar esos precios galopantes que tienen, diríamos, no tienen en jaque prácticamente a la claro. producción nacional y que puede amenazar con la quiebra a los productores y también encarecer los alimentos de una manera que la población no pueda, se vea muy difícil adquirirlo. Estamos hablando, sí, que sea un subsidio. El sector, por ejemplo, fertilizantes nuestro, lo conforman grandes, como todo, Como siempre todo en la medianos y viña del Señor. pequeños. O sea, sí planteamos que sea un Hay subsidio para todos. hay tres grandes empresas, después están de ahí para abajo, Sí, pequeñas, medianas. sí. Más o menos, ¿ustedes qué porcentaje representan esa cadena? Ustedes? Nosotros, por ejemplo, lo que diríamos medianos y pequeños, nosotros manejamos al año más o menos unas 60.000 toneladas de fertilizante, que estamos hablando algo más de 1.300 millones de quintales. Por ahí andamos, eso diríamos somos jugadores pequeños, medianos, pero que sí participamos de una manera virtuosa, sosteniendo Yo le el voy a, aparato productivo, y ya le dije del crédito. ajá, sí, yo le voy a decir una cosa a usted ahora, porque hay que ver, hay de todo en la viña del Señor. ¿Como cuántas empresas más o menos son ustedes, pequeñas y medianas que Bueno, diga? nosotros, por ejemplo, ANIMPA, la organización nuestra, que por cierto cumplimos reciente en julio 20 años, nosotros somos 26 empresas aglutinadas. Yo entiendo que medianas y pequeñas que manejamos fertilizantes somos como 15. Bueno, Así que diríamos considerable. ¿cómo no? Sí. Entonces, de esas 15 o las 26 que puedan haber total o algo así por el estilo, hay que ver que ahí hay empleados, ahí hay todo pago de servicios, todo lo que se tienen que mover, maquinarias, como se llama, vehículos y todo eso. O sea que son empresas que Sí, son bastante importantes y el presidente ha dicho que para él sí. cuidar un empleo es Sí, imprescindible. Entonces, nosotros definitivamente que damos oportunidades de empleo al país. También nosotros somos y lo que quienes, se genera indirectamente
en el sector agropecuario. Pero claro, sí, porque que nosotros, oiga, nosotros tenemos miles y miles de millones de pesos en manos de los productores, Así es. a crédito, como le dije en un Sí, principio. sí. Somos también sostén de muchos distribuidores, porque el país está, la cadena de distribución la manejan los distribuidores, que son, al fin de cuentas, lo que le dan el servicio directo a los productores, un servicio muy especializado de mucha entrega y un servicio técnico, que eso es muy importante, de asesoría técnica Ok, especializada. o sea que ustedes además de venderle el producto, también le dan el tipo de asesoría de, por Sí, ejemplo, cómo usar el producto. transferimos tecnología. Eso es importante. El sector privado, todo, o sea, las empresas grandes, medianas, pequeñas, los distribuidores, hacemos un aporte incalculable a lo que tiene que ver al sostenimiento técnico de la agricultura del país. ¿Cómo no? Dígame una cosa, algo que yo había estado ya hace tiempo por buscar una persona experta y sobre todo vinculada al, al sector. Ahí se está hablando de algún tipo de siempre, de si pueden aparecer alguna productos agroquímicos de esto para, ya sean de fertilizantes o herbicidas que puedan entrar en contradicción con el medio ambiente, inclusive producir algunos niveles de toxicidad. Ya eso me imagino que se ha tenido que ir un poco tecnificando para Sí, que sean lo menos... muchísimo, muchísimo. Hemos avanzado muchísimo. Sí. O sea, la misma industria, la gran industria, hablemos por ejemplo las multinacionales, que al fin de cuentas son lo que generan investigación, nuevas moléculas, cada día los productos son de más bajo impacto. ok. Cada día también, tanto, o sea, toda la cadena productiva va obteniendo una mayor conciencia de lo que son el manejo de las buenas prácticas agrícolas. En conclusión, ¿hacia dónde vamos? Hacia una agricultura integral. Y un hecho que incluso hay que hacerlo es por una misma demanda. O sea, el mundo se va encaminando hacia allá. Los países avanzados, por ejemplo, los consumidores, que son grandes consumidores, hoy en día buscan productos que sean saludables para la salud humana, pero también que sean amigables con el medio ambiente. Por eso la industria Ha ido migrando hacia ese... sí, ha ido creciendo mucho todo lo que tiene que ver productos, por ejemplo, alternativos, productos de origen microbiológico. Disculpe, pero voy a decirlo, No, nosotros no, el pero 8 de octubre, dele para allá. nuestra empresa, por ejemplo, aperturó el primer laboratorio en el país comercial de producción de productos biológicos. Ah, no Desde me Mao, diga, de no me allá del diga, campo. no me diga. Sí, sí, es una cosa que hemos venido trabajando por 4 años porque vemos cómo viene esa tendencia. Pero están los productos botánicos, que son productos a base de extracto de planta para curar, o sea, para cuidar los cultivos, tanto las enfermedades, plagas, etcétera, y toda una serie de prácticas agrícolas que van avanzando. Incluso el mismo Ministerio de Agricultura ha hecho un trabajo tremendo. Aquí ya nosotros hace muchos años que no se manejan moléculas de alto impacto, que incluso todavía se manejan en México, que se manejan en la India, que son países de avanzada, Brasil, etcétera. O sea que no estamos tan atrás. Y tenemos productos también restringidos que se manejan en base a una reglamentación, una normativa. Y las autoridades se han empeñado muy bien en esa parte. Qué bueno, qué Sí. bueno. Y hay un detalle, nosotros, por ejemplo, el gran mercado nuestro es Europa. Y Europa tiene más estricto con las exigencias del límite máximo de residuos. Por eso nosotros tenemos tan buena participación en Europa con los Con el tema, productos de origen sí, orgánico, como el banano. el tema del banano, Exacto, que sí. más del 90% del banano del país se maneja con un criterio orgánico. Ya, Incluso ahora hay una modalidad biodinámica. no me diga. Sí, así es.
Es un tema Sí, bastante interesante, que inclusive uno no le da tanto seguimiento, pero qué bueno que la tendencia vaya a ser a una convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza, de que podamos seguir produciendo alimentos, de que podamos sí, seguir incrementando la producción y la productividad, pero también que sea con sí. productos menos agresores a la casa de Así todos. es, Eso así es es. importante. Por eso la apuesta es hacia una agricultura integral, porque definitivamente tiene que integrarse la parte, diríamos, convencional, tradicional, con la alternativa nueva de los productos, como yo digo, biológicos, botánicos, etcétera. Eso es el biocontrol. Bueno, Así pues es. excelente, apasiona ese tema. Yo no sé si es Mucho. porque yo vengo del campo, pero me gusta Somos ese, del campo, Héctor, exacto. somos del campo. Sí, entonces me gusta bastante. Así que esta será una de primera de varias entrevistas que tendremos que hacer. Le agradezco, don Pedro Espinal, su participación, presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios. Qué bueno que el gobierno también, pues, conforme a la asistencia que ha ido con las tres grandes empresas, haya un proceso de conversación también. Bueno, porque para como dice todo, y ya esto soy yo que lo estoy diciendo, como dice la monjita, a todos, ¿verdad? Hay que recordar que el presidente es como el padre de todos, de los hijos grandes y de los hijos pequeños, y a todos hay que atenderlos. Así que muchísimas gracias. Para mí, de verdad, don Héctor, que es una honra. Cómo no, Muchas gracias. igualmente. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.